L'arte, come la vita, è una parola d'amore. Bambini, l'arte è là, l'arte è là. Mi viejo fue una gran persona y el músico el número uno. O sea, no porque sea mi viejo, es el uno. Poné los discos, son 40 discos que dan clase todo. Un día como hoy, pero hace 14 años, el flaco Spinetta se despedía de este plano. Amo entre los amos del aire, debe estar todavía navegando por el espacio, la foto de sus hijos sobre el comando, y quién sabe, tal vez cada tanto nos visita. A decir verdad, su vida entera pareció siempre una mera visita a la Tierra, como si desde el comienzo hubiera pertenecido a las estrellas. Terrícola, andromedano o simplemente spinettiano, el flaco nos convidó generosamente durante años de su florido mundo interior. Una obra compleja, llena de símbolos, poesía, imágenes oníricas. Spinetta nos compartió lo más valioso que una persona le puede entregar a otra, su sensibilidad. Pero, ¿de dónde surge semejante caudal creativo? ¿Qué motoriza la composición de una crisálida, una cantata de puentes amarillos? ¿De qué fuentes bebía alguien que con apenas 15 años escribió nada menos que Barro tal vez? ¿Qué mueve a un artista capaz de una obra así? Y sobre todo, ¿qué hay de simbólico, de misterioso, de espiritual en todo ese arte? Mi nombre es Agostina Novero y exploro la función sagrada del arte. Hoy, a través del gran Luis Alberto Spinetta. Muchos de nosotros en verano seguro que escuchamos a las chicharras que se ponen en sincronismo y empiezan todas a tirar su nota y todas juntas forman un acorde seguramente bastante cacofónico, pero esa maravilla perceptiva ante la que nos encontramos todos los días, yo no diría que la hemos despreciado, pero que sí no la tenemos en cuenta con la importancia que debiera tener. Todos los días escuchamos el sonido de la naturaleza que nos habla en un idioma que no podemos organizar, de esa materia sonora que estuvo en el universo siempre antes de la aparición del hombre, el ruido de los vientos al deslizarse por una hondonada, al pasar por una caverna, el bramido de las hojas en los bosques, el arrullo de un agua y una vertiente, provocó en el hombre las sensaciones sonoras y obviamente el sentido del misterio tuvo la importancia número uno en esto. El misterio fue haber sido de alguna manera el hombre provocado por algo que alteraba el silencio. Si nosotros nos situamos en nosotros mismos en una habitación absolutamente silenciosa y empezamos a escuchar en silencio, vamos a poder observar que nuestro propio cuerpo emite sonido y el propio impulso de esos pulsos luego se fue transformando en música. La obra de Luis es una caja de joyas ocultas que nunca termina. Entre esos 40 discos, continuamente me sucede encontrar canciones que parece que en realidad me encuentran ellas a mí. Una es Parlante. La canción habla precisamente de esto, de los sonidos de la naturaleza, el viento, el crujir de las hojas, y que representan una lengua que los hombres no podemos sistematizar, pero que nos interpela y nos conecta con el cosmos. En la canción, esta idea se manifiesta a través de una imagen de un cono que vibra, una especie de dispositivo que se sugiere como el propio cuerpo. Es la hipótesis del ser humano como un receptor, un canal
por el cual fluye la energía universal inacabable. La canción captura ese instante de asombro ante lo sonoro, la sorpresa del contacto con la materia vibratoria pura y lo más lindo, la idea del cuerpo como un parlante, como un amplificador de ese misterio de la naturaleza. Hay un momento que no digo que sea una iluminación, y en todo caso por ahí es como de una linterna, ¿no? Porque es muy concreto el momento, es cuando yo compongo una canción y esa canción alcanza mi fibra íntima y yo sé que esa es una canción de Luis, es mía, o sea que yo descubrí con los acordes y la melodía, descubrí algo en eso, yo me emociono mucho, siento como que soy un instrumento de paso de algo, que no puedo decir que sea ningún tipo de energía en especial, sino que es simplemente un poco de musa inspiradora musical. Está bien, es como que una corriente que te pasara por tu cuerpo. Exacto, Vos la sentís. sí, y muchas canciones han surgido de una manera tan espontánea que a veces tuve la sensación con algunas canciones, como vos me preguntabas el otro día de Muchacha, de que eran como que yo no les pude cambiar prácticamente una palabra ni un acorde. Aparecieron y así como aparecieron se tocan. No las volví a transformar prácticamente nunca, más que agregar algún intervalo en algún acorde, porque son como cosas que fluyeron a través mío. Elizabeth Gilbert, en su libro Big Magic, publicado en español como Libera tu magia, relata una historia fascinante sobre lo que ella le llama la transferencia mágica. Después del éxito del libro de Comer, Rezar, Amar, Elizabeth se sintió inspirada por escribir otra historia que le había contado su pareja sobre un proyecto fallido de construcción de una carretera en la selva amazónica de Brasil. La idea le emocionó tanto que empezó a investigar y a planificar una novela centrada en una mujer que viaja al Amazonas para encontrar un hombre que había desaparecido en medio de todo ese proyecto. A pesar del entusiasmo inicial, Elizabeth se distrajo con otros compromisos y crisis personales y con el tiempo sintió que la chispa de la historia se había apagado y la dejó. Meses después, Gilbert se hizo muy amiga de una mujer que se llama Ann Patchett. Durante un almuerzo comenzaron a hablar sobre sus proyectos y para sorpresa total de Elizabeth, Ann le describió la trama de la novela que estaba escribiendo ella en ese momento. Ambientada en la selva amazónica, se trataba de una mujer que viajaba para buscar a un colega que se había perdido en una obra. Obviamente, Gilbert se quedó pálida al descubrir que los detalles eran prácticamente idénticos a los del libro que ella había abandonado meses atrás. Ambas autoras llegaron a la conclusión de que la idea había mudado de una mente a la otra. Gilbert incluso bromea diciendo que la idea se transfirió en el momento que se saludaron con un beso cuando se conocieron, porque después se dieron cuenta de que el momento en el que ella dejó de escribir coincidió prácticamente con el mismo momento en el que su amiga empezó la inspiración del nuevo libro. Finalmente, esa idea se convirtió en el libro de Ann Patchett que se llama State of Wonder, estado de asombro. Por eso, según la filosofía de Elizabeth Gilbert, las ideas son como entidades vivas que buscan colaboradores que las ayuden a materializarse. Y los artistas somos antenas de esas ideas que circulan por el universo queriendo ser materializadas y que, si no estás lo suficientemente disponible creativamente, esa idea va a buscar a otro artista que sí esté más receptivo para hacerse realidad. Matsuo Basho, poeta japonés nacido en el año 1644, quizás el más grande poeta de Japón, era, además de un estilista, de un creador de formas, un humanista y un piadoso. Recuérdese en tal sentido la anécdota con Kikaku, que es un discípulo, y su poema sobre el pimiento. Este alumno escribió el siguiente haiku: libélulas rojas, quitadle las alas, son pimientos. Basho respondió que un haiku debe suponer además un deseo distinto y para probarlo lo escribió de esta manera: estos pimientos, agregadle alas, son libélulas.
Paul McCartney se despertó una mañana con la melodía completa de Yesterday en su cabeza. De hecho, estaba tan convencido que la había recibido de algún lugar que pasó semanas enteras preguntándoles a sus amigos si ya conocían esa canción, pensando que él la había plagiado inconscientemente. Aunque el tema de los sueños y su relación con el arte me gustaría dedicarle uno o varios videos enteros, más investigo y más me encuentro con este mismo patrón que se repite. Bad Bunny, Bob Dylan, Stephen King, David Lynch, Klimt, Dalí, Kandinsky, Billie Eilish, Eminem, Kurt Cobain y hasta el mismísimo Miguel Ángel han nombrado en algún momento de su carrera lo mismo que dice el flaco. Y que digo yo también. Somos un cono que vibra, una antena que sintoniza y canaliza obras. Incluso este mismo material que estás viendo, ¿quién sabe de dónde viene en realidad? Mi trabajo es concebirlo, gestarlo, parirlo y que llegue al mundo. Por todo esto que desde hace tiempo que ya no puedo pensar al arte como una mera vía de entretenimiento. Tampoco considero que sea únicamente un camino de expresión personal. Cada vez estoy más segura de que el arte es una vía de acceso a fuerzas misteriosas. Tal vez la única que los humanos tenemos. Es una llave maestra que abre las puertas de lo trascendente. Gracias al arte, los humanos podemos rozar el absurdo de aquello que nos excede y que sin embargo nos constituye. El tiempo, la vida, la muerte, el deseo, el origen, el sonido. Yo estoy seguro de que cualquiera de nosotros podemos hacer esta experiencia. Nosotros nos aislamos de toda la civilización y nos vamos desde la cuna de Atacama. Y no vemos a ningún indio ni nada, nos llevamos lata de conserva, tocan, cagarnos la vida. Vamos dispuestos a sobrevivir. Pero durante meses, suponete que no escuchemos el sonido de ninguna música. Cuando por casualidad se toque con nosotros un pájaro que hace pipí, la importancia que va a tener el pipí es como si fueran 50.000 guitarras juntas. ¿Entendés lo que digo? Vos hablaste del significante, eso es lo que quiero decir. Si nosotros nos remontamos al sonido primitivo, nos vamos a dar cuenta de que el más mínimo sonido es significante. Spinetta entendió perfectamente que un sonido por sí solo no te cuenta una historia. Es apenas un aire que tiembla, es una vibración que te pega en el cuerpo mucho antes de que la cabeza llegue a entender qué pasó. En ese estado, el sonido no tiene nombre ni sentimiento. Es una fuerza física, es algo real que nos atraviesa. El misterio empieza a hacérsenos más accesible cuando decidimos unir esos puntos, cuando los conectamos. Lo que era un ruido suelto empieza a transformarse en otra cosa, en una estructura que nos sostiene. El proceso creativo sirve para organizar ese caos. De golpe, una vibración deja de ser aire moviéndose y se convierte en una canción, en alegría, en nostalgia, en refugio. Crear es, en el fondo, un cuerpo a cuerpo con lo inexplicable. Es meter literalmente manos a la obra para a esa materia prima que todavía no tiene nombre, darle un lugar en el mundo. El arte no explica el misterio, pero lo media. Una canción, una danza, un haiku no resuelven el enigma de existir, pero intentan simbolizarlo, le construyen un marco, porque el arte hace algo muchísimo más grande que revelar el misterio de la existencia. Lo vuelve habitable. No sé de dónde salió, de invierno o el río. No sé cómo ni cuándo, no eran voces, no eran palabras ni silencio, pero desde una calle me llamaba, desde las ramas de la noche, de pronto entre los otros, entre fuegos violentos, o regresando solo. Allí estaba, sin rostro, y me tocaba. Yo no sabía qué decir, mi boca no sabía nombrar, mis ojos eran ciegos,
y algo golpeaba en mi alma, fiebre o alas perdidas, y me fui haciendo solo, descifrando aquella quemadura, y escribí la primera línea vaga, sin cuerpo, pura tontería, pura sabiduría del que no sabe nada. Y vi de pronto el cielo desgranado y abierto, planetas, plantaciones palpitantes, la sombra perforada, acribillada por flechas, fuego y flores, la noche arrolladora, el universo. Y yo, mínimo ser, ebrio del gran vacío constelado, a semejanza, la imagen del misterio, me sentí parte pura del abismo, rodé con las estrellas, mi corazón se desató en el viento. No creo en un cuerpo sin sonido. Por todas partes voy buscando un parlante. No me despierto sin el son de un parlante. Todos los espejos dan a que